El deseo de Dios es que los errores del pasado nos ayuden a que aprendamos para no volver a cometerlos. ¿Qué es la remisión? Toda esa mugre tiene que ser quitada de mi ropa y mandada a la cañería, y la cañería lo va a mandar al río, y el río lo va a mandar esa mugre al mar. Vamos a buscar en la Biblia, Levítico 6:6. Y en lo que buscamos en la Biblia, vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado aprendiendo. Aprendíamos sobre el tabernáculo. Y para la oración, para la alabanza, para llegar al cielo, al Padre, Dios ha dado a Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y gracias a Cristo Jesús que podemos llegar al Padre, amén. Pero para poder llegar al Padre tenemos que seguir su camino. Él es el camino. Él es el único camino. Solamente a través de Jesús se llega al Padre. Y hemos aprendido que el tabernáculo mosaico es una sombra y una figura de Cristo Jesús. Una sombra y una figura de Cristo Jesús. En otras palabras, el tabernáculo mosaico es el mapa, ¿verdad?, que nos va a llevar a Cristo. Y cada elemento nos habla acerca de Jesús. Para poder entrar a Él tenemos que entrar con reconocimiento, con acción de gracias, con alabanza. No hay que dejar de alabar lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos habla. También estamos aquí, una vez entrando, con el primer mueble que nos encontramos, es con el altar de bronce, el altar de sacrificio, en donde se ofrecían ciertos sacrificios. Y hemos hablado de los sacrificios, y el primer elemento que nos encontramos es la sangre. Sangre para el perdón de los pecados. Sangre para el perdón de los pecados. De hierro. Sangre de paces. Sangre. O sacrificio del todo quemado. O del holocausto. Para consagración. ¿Sí? Y hay más, y todos estos sacrificios, había sacrificios para el pueblo, había sacrificios para las tribus, para los principales de las tribus, para los sacerdotes, ¿verdad? Y cada sacrificio era diferente, era único y era especial. No, los sacrificios no eran iguales. Pero hoy vamos a aprender de otros dos tipos de sacrificios importantes, que el día de hoy nosotros seguimos necesitando. Cada animalito que se sacrificaba era un tipo de Cristo Jesús o de la naturaleza de Cristo. Y esa sangre nos da poder, ¿verdad?, para vencer, ya sea el pecado de ignorancia, ya sea la enemistad, el odio, la venganza a través del perdón, ya sea para consagrarnos, ¿verdad? También aprendemos un poquito que en este mismo altar, al poner la ofrenda, había otro elemento que es el fuego, pero ese lo vamos a tocar más adelante. Ahorita vamos a ver la sangre. Vamos a Levítico 6:6 y vamos a aprender algo importante ahí. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Y por su expiación traerá a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un sacrificio de expiación. Es algo interesante. ¿Qué significa la palabra expiación? Expiación significa reconciliar. Como leemos también ahí, es cancelar. Cancelar. ¿De acuerdo? Poner fin, cortar o condonar la deuda. ¿Ha escuchado esta palabra condonar? ¿Qué significa condonar?
que se borra todo. ¿Qué significa eso? Que se debía, y como debía, tenía que pagar. ¿Sí? Y tenía que pagar. Y mientras no pagara, la deuda crecía porque iba creciendo los intereses. Y cada vez la deuda iba siendo más grande y más grande y más grande y más grande y más grande. Y tenía la persona que obtuvo esa deuda que pagar. ¿De acuerdo? Pero cuando condonaron esa deuda, se borró todo lo que se debía. Eso es condonar. Cancelar. Ya esa deuda ya no va a generar más intereses. Ya no va a generar más intereses. Poner fin. Se acabó esa deuda. Cortar. Se hizo un corte pasado y un corte nuevo, ¿verdad? En la Biblia, en nuestro Señor Dios, a su pueblo, cada 50 años hacían una condonación o hacían una fiesta muy especial en la cual les devolvía las tierras a las familias. Recuerden que eran 12 familias, 12 tribus del pueblo de Israel. Y a veces por uno u otro problema había gente que perdía las tierras, vendía las tierras, se endeudaba. Había quienes caían esclavos, ¿verdad? A causa de las deudas. Y luego venían las descendencias y pagaban lo que los padres habían administrado bien o habían administrado mal. Y pasaban las generaciones y las generaciones iban teniendo... Y se hacía la división, ¿verdad? Había familias que se hacían más ricas y había familias que se hacían más pobres, a causa de las buenas o malas decisiones de los líderes, de los ancestros, de las personas. Una familia sabia es una familia que sabe mantenerse junta, que sabe unirse y cada vez va creciendo. Pero tristemente no todas las familias eran unidas y eran sabias, y buscaban a Dios, sino que muchas se perdían en cosas malas, cometían problemas, venían escaseces, hambrunas, venían pestes y pues la economía se les iba y después se endeudaban y después se maldecían. La voluntad de Dios no era que cayeran malditos, la voluntad de Dios es que fueran todos bendecidos, que fueran todos prósperos, que las familias fueran prósperas y bendecidas. Esa era la voluntad de Dios. Pero las familias, al hacer lo malo a causa de la rebelión, del pecado, de la desobediencia, pues estas familias caían, ¿verdad? Estas familias fracasaban. Estas familias, a causa de la rebeldía, del orgullo, del pleito, del enojo, de la idolatría, de apartarse de Dios, empezaban a cometer cosas malas, de la lujuria, empezaban a cometer grandes errores y hacían que cada vez cayeran más en esclavitud y en pobreza. Cada 50 años se celebraba una fiesta en donde había restitución y el Señor Dios devolvía las tierras a las familias, ¿verdad? Que les pertenecían o que se las había dado a los ancestros cuando Dios repartió por primera vez las tierras. Y no solamente eso, sino aún los que eran esclavos salían libres de la tribu de Dios. Esto no era con todo el mundo, esto era con el pueblo de Dios. Eso era cada 50 años. Y había que se condonaba las deudas. Y cada uno repartía, y cada familia tenía lo que Dios les había dado en un principio. En otras palabras, Dios les daba nuevamente la oportunidad de ¿qué? De comenzar de nuevo. De comenzar de nuevo. Y Dios esperaba que los errores del pasado ayudaran a prevenir en la vida futura. ¿Vamos bien? El deseo de Dios es que los errores del pasado nos ayuden a que aprendamos para no volver a cometerlos. Tristemente, y hay una frase, ¿no?, que dice que aquel que no conoce su historia tiende a repetirla. Aquel que no conoce la historia tiende a repetirla. Por eso es importante, es importantísimo que conozcamos nuestro pasado y ver en qué fallamos.
¿Cuál ha sido la causa? ¿Cuál ha sido la falla? ¿Cuál ha sido la falta? ¿Cuál ha sido los errores? ¿Qué nos ha maldito? ¿Qué nos ha hecho caer si hemos caído, verdad? ¿O qué nos ha ayudado a crecer si es que hemos crecido? ¿Ok? Estudiar el pasado es importante. La gente comenzaba, los jóvenes tenían una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Porque había una restitución. Ok, aquí en este caso, una restitución en general. En este caso solamente es condonar la deuda. ¿Qué pasaba aquí con las personas? Miren, el pecado les era perdonado. Tenían paz, ¿de acuerdo? Se consagraban a Dios. Pero si habían hecho algo malo, tenían que pagar por eso malo que habían hecho. ¿De acuerdo? Puede que estuvieras en la cárcel porque mataste, pero que ya fuera perdonado tu pecado. Pero que esté perdonado tu pecado no te exime de estar en la cárcel, ¿de acuerdo? Ok. En el mundo, si tú haces algo que rompe la ley, hay una consecuencia, ¿de acuerdo? Y el no conocer la ley no te exime de sus consecuencias. ¿Vamos bien? Entonces, si alguien hace lo malo, delante de la ley de los hombres, tiene que pagar. Todo lo que tú tienes que hacer, hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Si le fuiste infiel a tu pareja y tu pareja te da carta de divorcio, hay una consecuencia. ¿Se puede perdonar tu infidelidad? Sí. ¿Se puede perdonar tu pecado de ignorancia? Sí. ¿Puedes estar bien con Dios y con la pareja? Sí. Pero ya no vas a estar junto a la pareja, porque hay una consecuencia. ¿Me explico? Si robaste, de igual manera, la consecuencia de robar, ¿cuál es? La cárcel. Pero para poder tener el perdón de los pecados, ahí tienes que restituir. Entonces, una cosa es la expiación y otra cosa es el perdón de pecados. Para que mi pecado sea perdonado, está la sangre, está el sacrificio, pero también tengo que restituir. ¿Sí? La consecuencia es la cárcel. La restitución es para el perdón de pecados. Porque yo puedo deber mucho e irme a la cárcel y seguir debiendo mucho y mi pecado no es perdonado. ¿Por qué? Porque ese pecado va a ser perdonado. Y puede que a lo mejor Dios me dé me condone el castigo, pero no se me condona la deuda. Ahora, esto es en el mundo. Espiritualmente hay consecuencias cuando tú haces lo malo. Cuando hacemos nosotros pecado, hacemos lo malo, nosotros caemos en manos de verdugos. ¿Quiénes son esos verdugos? Son los demonios, son los espíritus. Y el demonio y los espíritus tienen facultad para atormentarnos. ¿Sí? Para atormentarnos, para castigarnos, para que no prosperemos, para que nos vaya mal, para que nos pasen desgracias, para que vivamos pagando la deuda, para que paguemos el sacrificio, para que ellos sigan atormentándonos. Pero este sacrificio de expiación era para cancelar ese mal que merecíamos, para ponerle fin a ese tormento que estaban dándonos, para cortar ese castigo, para condonar la deuda, ¿verdad? Y era a través igual de un animalito. ¿Qué animalito era? Un carnero. ¿Y qué es el carnero? Es una oveja, es una oveja madura, con cuernos. ¿Por qué? Porque este ser maduro con cuernos tenía que pagar por nuestras inmadureces. ¿Sí? Entonces, una cosa es
perdonar los pecados. Ok, y es ahí donde muchos cristianos no entienden que ellos pueden tener una vida nueva espiritual, pero las consecuencias de su pasado los tiene que llevar a perdonar, a sanar su vida anterior. Y que lo que han hecho lo van a cosechar. Y es la ley de la siembra y la cosecha. Y si esté mal, mereces que te vaya mal. Este sacrificio lo que hace es, ¿sabes una cosa? Vamos a cortar. Ese mal ya no va a crecer más. Ya no va a haber más intereses. Ya no va a tener más poder el enemigo sobre de ti. Vamos a expiar. Vamos a expiar, ¿verdad? Las consecuencias del pecado. Entonces, es muy diferente que se nos perdonen los pecados a que se nos expíen los pecados. Son cosas muy diferentes. Pero ambas cosas, la sangre de Cristo tiene el poder para nuestras vidas. Ok, entonces esta sangre es la sangre de expiación. ¿Vamos bien? Vamos a la siguiente sangre. Vamos a ver la sangre de remisión. Y vamos a la Biblia, por favor. Mateo 26. Vamos para allá, Mateo 26, 28. Las 5 sangres anteriores o 5 sacrificios anteriores fueron en el tabernáculo, ¿verdad? Y fue a través de sangre de animalitos, que era una imagen de la sangre de Jesús. Esta sangre de remisión solamente pudo venir a través del Cordero inmolado, del Cordero del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. La sangre de remisión. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Vamos a leer desde el 23. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. 25. Entonces respondió Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hasta ahí un momento. ¿Qué hizo Jesús con el pan? Lo tomó y lo partió. El sacerdote, cuando tomaba al animalito, ¿qué era lo que hacía? Lo destazaba, lo ponía al fuego, y había una porción que era ¿para quién? Para el sacerdote. Aquí ese pan es la carne del animal. Ese pan era la carne de Jesús, el cual nadie lo partió. Él mismo, como sacerdote, ¿verdad?, permitió que fuera partido por los cuchillos, por los garfios. ¿Quiénes eran esos cuchillos y esos garfios? Los romanos. Y fue desgarrado, fue cortado, fue despedazado. Y de ese pedazo de carne, de ese pedazo de pan, de ese pedazo de ofrenda, tomó carne y le dio a los sacerdotes para que comieran. ¿Podemos ver lo que es la cena del Señor? ¿Podemos ver lo que es la cena del Señor? Era para Dios, pero una parte era para los sacerdotes. En otras palabras, sus discípulos, ¿qué eran? Sacerdotes. Y les estaba dando una porción de su propia carne, ¿verdad? No toda, era nada más una porción. Para que esa carne de ese animal, de esa ofrenda, en este caso de este carnero, ¿verdad?, les diera la fuerza para hacer su trabajo,
la fuerza para vencer, la fuerza para ir en contra de las fuerzas del enemigo, la fuerza para romper cadenas, la fuerza para dar la palabra y liberar cautivos, la fuerza para llevar el evangelio. Por eso es importante tomar nuestra porción de Cristo para cumplir el trabajo por el cual nos es llamado el Señor Dios. Necesitamos esa fuerza para vencer. Podemos cerrar la ventana. Todo esto es importante. Cristo Jesús estaba dando de su cuerpo, de su carne. Y era carne ya cocida, era pan. El pan no estaba crudo, ¿verdad? Era un pan cocido. Y no era un pan con levadura, era un pan natural. Y estaba siendo partido, desgarrado. Y él, como sumo sacerdote, estaba haciendo... Ahora sí que él es muy raro, ¿no? Pero él, como sumo sacerdote, estaba haciendo la repartición de la carne y el sacrificio y el partimiento del animal, que en este caso este mismo animal, este mismo pan, era él mismo. Entonces, él estaba bajo la orden de Melquisedec, pero también él era el mismo sacrificio. ¿Quién puede hacer esto si no solamente Dios? Dice, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Acuérdense que cuando el animalito era degollado, la sangre era escurrida y había vasijas en donde esa sangre se recogía. Ese vaso que habla ahí, o esa copa que habla ahí, es ese recipiente donde estaba la sangre del animal. Y la cosa aquí es que esa sangre no fue rociada, sino esa alma fue dada para que la tomaran los sacerdotes. Algo que en el Antiguo Testamento no pasaba. Pero en este caso, esta sangre de Cristo Jesús era una sangre muy especial. Se tenía que hacer su alma una con la de la persona. La sangre de Cristo se tenía que hacer uno con nosotros. Y se tenía que hacer uno con nosotros porque ya no era para perdón, no era para pecado de hierro, no era para todo quemada, no era para expiación. Ahora era para remisión. ¿Vemos? Esto de remisión no era del Antiguo Testamento, solamente lo pudo hacer Jesús. Y de esa copa ahora sí se las dio para que hiciera parte de no solamente su carne, sino también su sangre, su alma. El alma de Cristo, de Jesucristo, se hiciera parte de ellos. Y esa misma alma, ¿quién fue el que pagó espiritualmente por nuestros pecados? ¿El cuerpo de Cristo, el alma de Cristo o el espíritu de Cristo? ¿Qué pagó por nuestros pecados? ¿Quién recibió el castigo de nuestros pecados? ¿Cómo se condenó? ¿El cuerpo de Cristo, el alma de Cristo o el espíritu de Cristo? El cuerpo con la cruz, ¿no? El cuerpo con el sufrimiento en la cruz. El alma con el tormento del infierno. Y el alma con el tormento en el infierno. El cuerpo es el pan de Cristo, la cena. El alma es la sangre. ¿Recuerdan que aprendíamos que en la sangre está el alma? El alma está en la sangre. Tanto el cuerpo físicamente, Él ya padeció, nos dio de su cuerpo que padeció por nosotros, para que nuestro cuerpo ya estuviera, digámoslo así, la experiencia de la cruz y del sufrimiento de su carne. Pero también nos dio de su sangre. En otras palabras, el alma que tenía que ser tormentada ya fue al infierno, ya fue tormentada y ahora está hecha una con nuestra alma. Entonces yo tengo el alma que ya fue atormentada, que no fue mi alma, fue el alma de Cristo Jesús, y tengo el cuerpo que ya recibió el pago del pecado,
que no es mi cuerpo, que fue el cuerpo de Cristo Jesús. Y estos se hicieron parte en mí. ¿Sí? Mi alma no pagó, pagó el alma de Él. Mi cuerpo no pagó, pagó el cuerpo de Él. Pero está hecho uno conmigo. Y yo estoy hecho uno con Él. Ahora, si yo ya lo tomé, eso ya está en mí. Y lo hacemos como memorial. Vamos a seguir leyendo. ¿Estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Son cosas que muy difícilmente vamos a llegar a escuchar, pero son cosas demasiado importantes. ¿De acuerdo? Dice, vamos a leer 28. Bueno, del 27. Tomando el vaso, hechas gracias, les dio, diciendo, bebed de él todos. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. En otras palabras, estaba haciendo algo nuevo. Estaba haciendo algo nuevo. La cual, su sangre, es derramada por muchos para remisión de los pecados. Ahora vamos a ver qué significa remitir o remisión. Remisión o remitir es lo mismo. Remisión es remitir, es dejar, es enviar, es dejar suspendido. Es dejar suspendido. Vamos a Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Aquí dice, y casi todo, ¿de acuerdo? Y casi todo. Eso quiere decir que no todo es purificado con la sangre, ¿verdad? ¿Qué no es purificado con la sangre? El hurto. El robar, el hurto. El hurto tiene que haber remisión. Tiene que haber restitución. ¿De acuerdo? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a Levítico 17. Y este texto es un texto muy importante, ¿de acuerdo? Ahí, si usted tiene en su Biblia, subráyelo porque es un texto muy importante. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne, en otras palabras, el alma, en la sangre está. El alma, ¿qué alma? El alma nefesh. Y yo os la he dado para expiar. En este caso, habla de expiación. Vuestra persona sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Y la sangre de Cristo no solamente expía, ¿verdad?, el pecado, sino lo remite. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ok, vamos allá. Ahora, el pecado es como una mancha. Es como una mancha. Vamos a verlo así. Vamos a aprenderlo así para entenderlo. Imagínense. Yo agarré y hice algo malo y a lo mejor le saqué unos cables al carro. No tenía que sacarle esos cables, le saqué esos cables y me embarré de aceite. Y el aceite se tiró. ¿Eso está bien? No está bien. Entonces yo fui y con el dueño del carro le dije, ¿sabes qué? Perdóname, le confieso. Moví los cables, los saqué, no tenía que hacerlo, lo hice, me dio curiosidad, lo saqué. Perdóname. Y lo rompí. Ok. Él me puede decir, te perdono. Segundo, lo hice por ignorancia, yo no sabía que se iban a romper o que iba a generar ese daño. Ok, me perdona por ignorancia. Yo no quiero tener problemas contigo. Ok, sangre de paces. Tenemos una buena relación. Me consagro, ya no voy a volver a hacer lo malo. Ya no voy a volver a meterme en carros que no son míos y menos a agarrar cosas que no sé. Me consagro. Ya no lo voy a hacer. Ok. La expiación.
¿Sabes una cosa? Tiré todo el aceite. Y me diga él, ¿sabes qué? Sí, ya te perdoné, pero ¿y ese aceite quién lo va a pagar? Págamelo. Pero si digamos que él que lo expía, que alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Llega mi esposa. Mi esposo lo hizo, pero yo voy a pagar el aceite. Y paga el aceite por mí. Alguien lo pagó por mí. El chiste es que se pague. Pero tiene que pagar a fuerza. El chiste es que se pague, se tiene que pagar a fuerzas. Y si yo, o sea, mi esposa, no, él no tiene dinero, pero yo sí tengo, ¿sabes que yo te lo voy a pagar? Y la otra persona va a estar de acuerdo, porque lo que le interesa es que se pague el aceite. No que yo se lo pague, sino que se pague. ¿Sí? Ok, hasta ahí vamos bien. Y después, remisión. Ya me perdonaron, ya perdonaron mi ignorancia, ya estoy bien con la persona, ya estoy bien con mi esposa tal vez, que pagó por mí, ya ella pagó por mí lo que debía del aceite, que se tiró del aceite, la compostura, porque también es la compostura, que lo vuelvan a arreglar, ya ella lo pagó por mí, pero toda mi playera está manchada de grasa. ¿Sí? Toda mi playera está llena de grasa. Mis manos están llenas de grasa. Me embarré todo. Hice un cochinero, me embarré. ¿Sí? ¿Qué es la remisión? Toda esa mugre tiene que ser quitada de mi ropa y mandada a la cañería, y la cañería lo va a mandar al río, y el río lo va a mandar esa mugre al mar. ¿Sí? Mi mugre, mi mancha, mi suciedad, si alguien me ve en la calle con mi mancha, aunque ya esté perdonado, que me va a ver mugroso. Esa mancha va a ser lavada con roma, con jabón, con desengrasante, con tallada, fregada. Va a ser sumergida, ¿verdad?, en el agua, hasta que esa mancha se vaya por completo al agua, y el agua se la va a llevar al drenaje, y el drenaje se lo va a llevar allá al bordo de Xochapa, y el bordo va a desembocar en algún río, y el río va a llegar al mar. Y en el mar va a estar llena la mugre. ¿Qué es la remisión entonces? Lo que solo Jesús podía hacer. La gente estaba perdonada, pero estaba manchada. Y el Padre veía y veía las manchas. Pero cuando se hacía el sacrificio, la sangre se ponía arriba de las manchas. Entonces veía la sangre del animal, pero veía a la persona, y no la veía manchada porque veía a través de la sangre. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús no nos cubre con su sangre. Jesús, esa mancha la quita. No solamente nos perdona nuestra ignorancia, no solamente nos tenemos paz con Dios, paz con Él, no solamente expía nuestras culpas, nuestros pecados, sino que también Él nos limpia de la mancha del pecado. ¿Sí ven que todas son cosas diferentes? Y todas estas cosas son importantes que tenemos que tener. Señor, expía mis pecados. Señor, remite mis pecados. Y a veces en la antigüedad estaba el altar, y había un día en que toda la gente llegaba a ofrecer sacrificios. Todas las familias, eran millones de familias, miles de gentes, miles de animales, y ellos hacían su sacrificio. Y la sangre, en este caso la sangre la derramaban al altar. Pero era tanta la sangre que se derramaba que la sangre empezaba a correr como un río. Y esa sangre que corría se mezclaba con el agua de la roca y formaba un río. Y ese río, pues bueno, llegaba, y acuérdense que es arrastrado, es llevado tarde o temprano, con la lluvia, con el agua, siempre va a llevar todo al mar. Ahora recordemos que el mar es un abismo. Es un abismo que tenemos aquí en la tierra. Y en ese abismo, ¿qué queda? En este caso quedan los pecados de las personas.
Por eso a veces cantamos o hablamos, métete en el río de su sangre. Métete en el río de su sangre. Que la sangre te lave y ese pecado, esa mancha, sea remitida en el río de la sangre. Como de manera natural, el río del agua se lleva toda la mugre y se llega al punto final, que es el mar. Ahora, esa sangre se llevaba. Después, cuando llovía, pues se seguía filtrando. Tarde o temprano iba a llegar al mar. ¿Cuál es ese mar? Vamos por favor a Isaías 38:17. Dice la palabra de Dios: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti plugó librar mi vida del hoyo, aquí en el hoyo es el abismo, de corrupción. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque remitiste tras tus espaldas. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Dios Padre. Nuestros pecados, cuando son remitidos, ¿a dónde son enviados? A las espaldas del Padre. ¿Sí? Atrás tus espaldas, a las espaldas de Dios. Ahora, ¿por qué a la espalda? Porque en la espalda no puedes verlo. En la espalda no lo puedes ver. Vamos a Miqueas 7:19. Él tornará y tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar que todos nuestros pecados. El último texto, Isaías 43:25. Yo soy. ¿Quién está hablando? El yo soy. Yo soy. ¿Quién es yo soy? Es Dios. El que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré. Ella no se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. En otras palabras, Él lo olvida. Él olvida. No es que no sucedió, es que Él lo olvidó. Entonces, esa mancha va a ser lavada con la sangre de Jesús por dentro, por fuera, va a ser llevada por el río de su sangre a lo profundo de la mar, que se encuentra en las espaldas de Dios, en la espalda de Dios. A este mar se le llama el mar del olvido. Entonces, cuando escuchemos hablar del mar del olvido, no es otra cosa más que las espaldas de Dios. Hasta aquí vemos estos 5 sacrificios que son un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús, pero cada uno es diferente. Ahora, aunque aparecen en la Biblia, no todos lo entienden. Si usted ya lo entendió, rumelo en casa de tarea y dígale al Señor: yo quiero el poder de esas sangres en mi vida. Yo quiero esa limpieza completa. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete, comparte. Dios te bendiga.